Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el enorme placer de contar en esta oportunidad con la presencia como invitado en este espacio del profesor Carlos Mayora, quien pertenece al Departamento de Idiomas de la Universidad Simón Bolívar, con quien estaremos conversando sobre la enseñanza del inglés mediado por las TICs. Bienvenido, profesor Mayora. Muchas gracias. ¿Podríamos hablar de la evolución tecnológica que ha experimentado la enseñanza de un segundo idioma como el inglés? Sí, bueno, la enseñanza de idiomas en general siempre ha estado muy vinculada a la tecnología y a los avances tecnológicos. De hecho, algunos métodos de enseñanza han sido posibles o han tenido un gran auge gracias a ciertos desarrollos tecnológicos, como en un momento fue los equipos de audio estos laboratorios de idiomas que todavía existen, con audífonos, cassette, micrófonos para grabar y reproducir. En cuanto a las computadoras, ya desde los 60 existían programas de computadoras para enseñar idiomas. Se ha dado una evolución que uno de los autores más importantes clasifica en 3 etapas. Ese sería Michael Warshauer. Él habla de la primera etapa conductista, en donde la computadora era el tutor y daba ejercicios de repetición que iba realizando el estudiante, de una manera muy cerrada. Luego surge una etapa comunicativa, en donde siguen existiendo los programas, pero con la incorporación de las imágenes y sonido y multimedia se abren más opciones al tipo de actividades que puede hacer el estudiante. Y la tercera etapa es la etapa integrativa, que surge gracias a la aparición de Internet, en donde ya no es la computadora el docente o el eje central, sino es simplemente un medio para facilitar la interacción o la comunicación, que es un elemento esencial para aprender cualquier idioma. Entonces, en esta etapa integrativa, que es la que estamos hoy en día, tenemos a las TICs y, por supuesto, todos los desarrollos de Internet que han potencializado esa capacidad de los estudiantes generar significado e interactuar entre sí, ya sin las limitaciones de tiempo o espacio que existen en el aula tradicional. ¿Qué se requiere para aprender un idioma como el inglés? Bueno, para aprender inglés, o bueno, cualquier idioma en general, existen muchas condiciones necesarias y ha habido muchas investigaciones al respecto. Pero por simplicidad podemos decir que se necesitan 3 elementos o 3 requerimientos mínimos. El primero sería mucho contacto con el idioma, tener la posibilidad de leer y escuchar en grandes cantidades y por mucho tiempo el idioma que uno desea aprender, tal como los niños cuando van a aprender la lengua materna. El segundo sería oportunidades de usar lo que uno sabe, es decir, de comunicarse, de expresarse, de intercambiar con otras personas de manera hablada o escrita. Y el tercero, por supuesto, es la motivación. Pero no la motivación como me gusta o no me gusta, o es interesante o no es interesante, sino en el concepto más psicológico, que la determinación del aprendiz o del estudiante a iniciar unas conductas hacia una meta y sostener esas conductas. En idiomas, por ejemplo, esa determinación depende de varios factores como las razones por las cuales se aprende, que pueden ser razones instrumentales, como que es la más común sobre todo en el idioma inglés, como un mejor trabajo, mejores posibilidades profesionales, o razones integrativas, como en el caso muy común en el italiano u otros idiomas, que la gente tiene una identificación con esa cultura o porque tiene herencia, porque son descendientes, y les interesa aprender ese idioma. Las razones más afectivas. Pero también hay otros elementos en la motivación más allá de las razones, como las experiencias del estudiante, que pueden ser negativas o positivas, o incluso conceptos psicológicos como la autoestima, el autocontrol y la autodeterminación, de continuar hacia la meta, que sería aprender el idioma. Entonces estos 3 factores, estos 3 requerimientos interactúan, ninguno de ellos es constante. Claro, cuando uno está en un contexto inmerso en el idioma, como viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, o en Inglaterra, esos requerimientos están constantemente presentes. Todo el tiempo uno tiene oportunidades de escuchar, todo el tiempo uno tiene oportunidades de hablar, y el mismo entorno, de alguna manera, te hace estar motivado
a que tienes que aprender, a que tienes que llegar a tu meta. Cuando estás en un país como Venezuela, esos elementos resultan variables y a veces muy difíciles de conseguir, sobre todo las oportunidades de usar la lengua de una manera realista. Conversemos ahora sobre el uso de las TIC en la enseñanza del inglés. ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles podrían ser las desventajas? Bueno, en cuanto a las ventajas del uso de las TICs, es que estos 3 requerimientos mínimos para aprender idiomas que mencionamos en la pregunta anterior se pueden potenciar y crear utilizando las TICs, incluso en un contexto en donde uno está muy lejos de los hablantes de ese idioma. Por ejemplo, con YouTube uno puede conseguir cantidades ilimitadas de videos hablados en inglés, tanto instruccionales como auténticos, que le permiten a un estudiante desde su casa escuchar horas y horas y horas de inglés, ya sea modificado o natural, cosa que tradicionalmente es muy difícil lograr. También a través de herramientas de chat o Skype, que es más reciente, se puede proveer la oportunidad al estudiante de interactuar, de hablar con otros aprendices de otros países, aprendices de su misma clase o incluso con hablantes nativos. Y en cuanto a la motivación, por supuesto, como dije, implica muchas razones, muchos factores, pero indudablemente que el uso de las tecnologías es generalmente favorable para esta parte del interés, del gusto, ayuda a mejorar o puede ayudar a mejorar las experiencias educativas. ¿Y en esta dirección podríamos identificar desventajas? Claro, había olvidado esa parte. En las desventajas también hay, por supuesto, por ejemplo, todos los problemas que existen en el uso de Internet pueden afectar la educación en línea, no solamente en el área de inglés. Por ejemplo, hay riesgos de virus, hay riesgos de hackers que pueden interferir o afectar el proceso de aprendizaje. También, y aunque parezca paradójico, muchas veces, tanto en los estudiantes como en los profesores, hay desconocimiento de este tipo de herramientas. A veces hay actitudes negativas, no me gusta, o si es en Internet es más difícil. Y digo que parece paradójico porque lo natural sería pensar que eso lo haría más fácil. Pero muchas veces en la experiencia hemos visto lo contrario. Pero todas esas desventajas pueden ser manejadas o pueden ser moderadas de acuerdo a un diseño instruccional apropiado. Por supuesto, hay que invertir más tiempo en esa parte actitudinal, en que el estudiante se familiarice con las herramientas, en que conozca qué es lo que tiene que hacer. Y a la larga, esa inversión resulta beneficiosa porque no solamente están aprendiendo inglés, sino que están aprendiendo unas destrezas tecnológicas que les pueden funcionar para cualquier otra área o cualquier otro campo. ¿Se logra realmente el aprendizaje y desarrollo de destrezas en el dominio del inglés en relación a escuchar, hablar y leer a través del aprendizaje con el uso de las TICs? Sí se puede, pero hay que tener algo muy claro. Las TICs, la internet, la computadora, por sí sola, no lo va a garantizar. No va a hacer que eso sea inmediato. Todo depende de que haya una planificación instruccional, un diseño pedagógico que le dé apoyo a cómo se implementan y cómo se utilizan esas TICs. Ahora bien, si son implementadas de la manera correcta y se crea este entorno donde se den esos 3 requisitos, donde el estudiante se sienta motivado, donde tenga muchas oportunidades de usar el idioma y de escuchar y leer el idioma, sí es posible que se logre el desarrollo de las destrezas del idioma. Finalmente, podríamos conversar sobre las contribuciones de la Universidad Simón Bolívar en el tema de la enseñanza del inglés mediado por las TIC. Sí, bueno, por ejemplo, actualmente en el departamento el programa de inglés para arquitectura y urbanismo fue recientemente actualizado y es un programa que está totalmente planificado para ser blended o mixto. Los materiales instruccionales, las lecciones, las actividades de los estudiantes están todo en línea. Y por supuesto, se hacen clases presenciales en aulas con computadoras,
donde está el docente presente, pero las actividades de los estudiantes están para hacerlas con la computadora. Los estudiantes aprenden, por ejemplo, además a crear un wiki, a subir contenidos, a usar otra variedad de herramientas que les beneficia también en su desarrollo profesional general. El programa de inglés para carreras cortas, aunque digamos es un programa tradicional, toda la parte de laboratorios o de práctica está planteada y está planificada para ser hecha a través de tecnología computarizada. También utilizando wikis, blogs y otras herramientas. En el programa de primer año, de inglés para primer año, que es el más grande, el que se ofrece a la mayoría de las carreras, es un programa de lectura solamente, de inglés técnico, y no está planteado de una manera que esté integrado a la tecnología. Sin embargo, la gran mayoría de los profesores están familiarizados con estas herramientas y las utilizan para ofrecerle a los estudiantes mayores oportunidades de práctica, más ejercicios o explicaciones alternativas a los contenidos del programa. Así como para mantener comunicación sobre cuestiones de gestión del aprendizaje o administración del curso. Eso, bueno, dentro de lo que serían los programas. También a nivel nacional, por ejemplo, existe la Asociación Venezolana de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Mediadas por el Computador. Esa asociación, varios de los miembros fundadores son profesores de nuestro departamento. Contamos con recursos humanos muy capacitados en el área, particularmente, bueno, la profesora Dafne González es prácticamente una autoridad en este campo, con publicaciones, ponencias a nivel internacional, y a través del programa de lingüística aplicada y la especialización en enseñanza del inglés, bueno, hay varias materias en donde se trata la temática de la integración de las TICs. Entonces yo creo que, bueno, la universidad tiene una base muy sólida en esta área y aporta bastante no solamente a los estudiantes, sino a la comunidad en general, y tiene el potencial para aportar mucho más. Inmensamente agradecidos por la gentileza al aceptar conversar con nosotros y compartir su experiencia y conocimientos sobre la enseñanza del inglés mediados por las TICs. Muchas gracias.